Y yo estaba que iba donde el prestamista, me puede prestar tanto, y cogía prestado, y hasta las mismas personas ahí. Y mi vida está involucrada en un mundo de mentiras. Yo era alcohólica. Mi familia estaba, mi mamá, mira, mi hija, Dios te dio. No, no me hable de Dios ahora mismo, que yo todavía no me ha tocado para... Y eran tantas las cosas, y tantas las cosas, yo me cortaba las venas. No la quería viva. No, él no me quería viva. Me metí con un hombre que lo conocí en una discoteca. Con ese fue que yo procreé mis 3 hijos. Y eso fue, ahí comenzó el infierno para mí otra vez. Ese hombre llegaba borracho, nos maltrataba, pero Dios sabía que ese rescate tenía que llegar. Estaba cansada ya que él llegara y nos maltratara. Eran 3 niños inocentes, muy pequeños. Ese día me puse en el pasillo de mi casa y rompí una botella de whisky. Él estaba durmiendo borracho y al lado de mi hijo durmiendo, fui y le clavé esta botella de whisky en el brazo. Cuando él se paró de ahí, ¿qué me hiciste? Bueno, se volvió loco, yo estaba muy mal llorando. Llamó a su mamá, lo llevaron al médico, el médico dijo, le faltaba así para llegar a la vena aorta. Cuando él quería matarme a todo costo, él no quería que yo fuera feliz para nada. Era un hombre que quería posesivo. Y sé que Dios tiene un plan para tu vida. Así es. Porque Dios rescata a todo el mundo. Dios no deja a nadie sin rescato. Somos nosotros los que no llegamos a Dios. Cuando Dios llega, se queda en nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios se queda para siempre. Pero cuando vivimos solamente más para allá que para acá, no. Tenemos que afirmar nuestra vida. Él era católico. Me llevaba a la iglesia, pero él me quería tener, era controlada. Sí. Me llevaba a mi iglesia, a la mía que yo asistía, Sí. a la Asamblea de Dios. Encontramos una iglesia, sí. Pero ya usted sabe, salíamos discutiendo de la iglesia porque le decía, eso es lo que dijo el pastor, yo lo sé. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio Roja te bendice en esta hora y te dice bienvenido a este espacio testificando con excelencia, gloria a Jesús. Así como usted puede ver, hermano, tenemos una hermana acá con nosotros, aleluya. Recuerde que hemos estado de parte de Dios profetizando que Dios traería hermanos que han estado conectados con excelencia desde el principio. Dios lo ha de traer acá a testificar, no solamente a mirar los videos, sino que también ellos sean bendiciones para otros, aleluya. Y ya han venido unos cuantos hermanos, los que están siempre conectados en los en vivos, conectados en los videos, aleluya. Y tenemos a una hermana, mire, muy especial de acá del canal, gloria a Jesús.
ella es misionera, ella tiene mucho tiempo también conectada con nosotros en las oraciones, aleluya, viendo los videos. Y la hermana Ada, aleluya, ella trae su testimonio, algo tremendo. Prepare su espíritu, porque lo que Dios va a hacer a través de ella será sorprendente. Vamos a dar para que la hermana Ada se esté presentando a esa bella audiencia. Bienvenida, mi hermano, Dios le bendiga. Gracias por su invitación. Mi nombre es Ana Alicia Payams, soy dominicana, sí. Vengo de tierra muy lejana, de Italia, donde Dios me mandó un día. Así en el mundo me mandó, pero Dios tenía un propósito para mi vida. Sí. Mis pastores, el pastor Emay, mi pastora Daniela, allá en Italia, en la iglesia Chadaim, le mando saludos para ellos. Y agradezco esta invitación al pastor Ignacio de la Rosa, que me ha invitado, que hace mucho tiempo teníamos esto pendiente, sí. Y hablamos de Italia y no nos conocíamos. Pero para usted conocer la gente no tiene que conocerla de personas. Simplemente usted hablar con una persona, el Espíritu le llega y Dios le manifiesta dónde usted tiene que ir, dónde tiene que ir a predicar este evangelio, porque dice el Señor, y por todo el mundo. Entonces, le voy a dejar con esta cita bíblica que me ha tocado toda mi vida y siempre la llevo marcada en mi vida porque Él me mandó. Si Él me mandó, yo le digo, Señor, mándame que yo voy. Entonces, le voy a leer una cita bíblica para empezar con mi testimonio, un testimonio que solamente Él me lo marcó en mi vida. Entonces vamos a estar leyendo en San Marcos, que muchos conocen esa cita bíblica, ya muy nombrada, muy recitada por el pueblo. Sí. Entonces Marcos 16:15 nos dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 16:15, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces esta cita bíblica me habla a mí desde los inicios, antes de yo caer en el vientre de mi madre, Santo, pastor. Aleluya. Porque mi vida fue una vida ya marcada por Dios. Sí. Entonces el Señor ya tenía un plan en mi vida, pero el enemigo creía que tenía otro. Porque Dios es poderoso. Sí. Yo creo en el poder de Dios. Señor, aunque no vea nada, creeré en ti. Porque tú eres el poder de mi vida. Sí. Tú mandas en mi vida. El enemigo no ha creado en mí. Aleluya. Antes de, mi mamá, la gestación le vino con esa niña que no podía tener en el tiempo de Trujillo, como decir. Sí. Yo nací en el 1973. En una persecución donde mi papá era revolucionario del gobierno opuesto. Sí. Y a los hombres lo estaban ya recogiendo, no podían andar en las calles. Sí. Mi mamá ya tenía 4 niños y tenía una que se le murió, eran 5. Entonces vine yo, sí. Quizá a marcar la vida de mi familia, porque ha sido de bendición para mi familia en estos últimos años, porque mi familia oró mucho por mi vida, porque Dios me escogió de lo más vil y menospreciado. Aleluya. Y digo así porque mi vida fue una vida de desorden, una vida de lo que Dios no dijo, yo quería hacer. Entonces, cuando mi mamá sale embarazada, sí. mi mamá dijo, yo no puedo tener esta niña. Mi mamá tomó té de cuava, té de la hoja de aguacate. Bueno, mi mamá me estaba abortando. A mi mamá le llegó su periodo normal. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Y mi mamá dijo, bueno, salí de esta niña. Perdóname, Señor. Seguramente dijo así, porque ella no quería. La situación la hizo, pero Dios tenía otro tipo de situación en mi vida. O sea, usted no acaba de revelar algo muy fuerte. Porque una mujer embarazada se supone que, ¿verdad?, la costumbre no le llega. Y estando embarazada, llegó la costumbre. Sí, porque ella me abortó. Ella me abortó. Y le llegó su periodo normal. Mi mamá dijo, bueno, ya salí de esto. Y mientras yo estaba agrapada la vida, porque Dios, oh santo, aleluya, mi alma te adora, Jesús. Y Dios tenía ya mi vida marcada, como tiene la vida marcada de cada uno de nosotros. Sí. No es lo que el enemigo diga,
porque el enemigo no ha creado ser humano en esta tierra. Mi Padre que está en los cielos ha sido el que ha creado cada criatura, porque tenemos que tener cuidado con esto. Sí. Somos criaturas. Mientras no confesamos con nuestra boca, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, todavía no somos hijos de Dios. Santo. Así que tú que me estás viendo, si tú no confiesas con tu boca, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres más. Dios te ayuda a caminar como me ayudó a mí. Sí. Y nada, siguiendo mi testimonio, mi mamá, bueno, se olvidó de eso. Y yo crecí en la barriga. Aleluya. Y mi mamá veía que la barriga le crecía. Y fue al médico, usted está embarazada, usted va a dar a luz. Santo. Y cuando me llevaron a mi mamá a dar a luz, que me estaban, oye, el enemigo pone trabas, pone cualquier obstáculo para el diseño que Dios hizo, que Él cree. Mi alma adora al Rey de la Gloria. Aleluya. Él cree que se sale con la suya, pero Dios, donde llega Dios y donde Dios marca, no hay diablo que pueda llegar. Yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, porque Él quiso destruir mi vida, desde el principio hasta el fin. Cuando a mi mamá le estaban haciendo la cesárea, lo primero que me cortan es, yo llevo una cicatriz en mi cabeza. Cada vez que me pongo la mano ahí, pienso en lo que Dios hizo para mí. Cuando me estaban sacando de la barriga, me rajan la cabeza. Santo. 6 puntos. Era profunda la herida porque todavía la tengo en mi cabeza. Cada vez que me toco aquí, siento la herida. Imagínate, una recién nacida. 6 puntos me dieron. Ya el enemigo comenzó otra vez a querer destruir mi vida, pero Dios todavía tenía un plan. Y donde Dios llega, nadie puede cerrar puertas, ni nadie puede abrirla, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces Dios me dijo, tú eres para mi reino. Aleluya. Y todavía yo pequeña no entendía, porque creciendo tampoco entendía. Gloria a Dios. Me sacaron, me dieron 6 puntos y yo con las manos me los arranqué. Wow. Me arranqué los puntos de mi cabeza. Santo. El enemigo de todo costo quería arrebatarle esa Sí. vida que Dios tenía para un fin. Aleluya. Y crecí. Una niña sana, una niña Sí. como todas. Gloria a Dios. Y después el enemigo sí continuó atormentando mi vida. Aleluya. Porque yo era una persona que consultaba brujos. Mm. Yo nací el 29 de septiembre, el día de San Miguel. Señor, reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Y yo hacía todas las fiestas de palo que se aparecían. Yo consultaba brujos en San Juan. Yo era jugadora de bingo, de casino. Yo me estaba volviendo loca porque cuando yo no encontraba, yo jugaba todos los días, pastor. Wow. Todos los días yo me metía a un casino. Era un vicio ya de juego. Y ese vicio me tenía a mí, me ganaba 40,000, me ganaba 50,000 Wow. y ahí mismo lo perdía. Y venía en la calle diciéndome estúpida. Y venía diciéndome cosas yo misma. Y yo estaba que y iba el prestamista, me puede prestar tanto, y cogía prestado, y hasta las mismas personas ahí. Y mi vida está involucrada en un mundo de mentiras. Sí. Yo era alcohólica. Wow. Mi familia estaba, mi mamá, mira, mi hija, Dios te dio. No me hable de Dios ahora mismo, que yo todavía no me he tocado para... Y eran tantas las cosas, Sí. y tantas las cosas, yo me cortaba las venas. Yo hacía tantas cosas porque el enemigo me usaba. No la quería viva. No, él no me quería viva. Me metí con un hombre que lo conocí en una discoteca. Con ese fue que yo procreé mis 3 hijos. Y eso fue, ahí comenzó el infierno para mí otra vez. Ese hombre llegaba borracho. Nos maltrataba. Wow. Pero Dios sabía que ese rescate tenía que llegar. Jesus. Yo un día casi mente, pastor, estaba cansada ya que él llegara y nos maltratara. Sí. Eran 3 niños inocentes, muy pequeños. Ese día me puse en el pasillo de mi casa y rompí una botella de whisky. Él estaba durmiendo borracho y al lado de mi hijo durmiendo, fui y le clavé esta botella de whisky en el brazo. Cuando él se paró de ahí, ¿qué me hiciste? Bueno, se volvió loco. Yo estaba muy mal llorando. Wow. Llamó a su mamá, lo llevaron al médico. El médico dijo,
le faltaba así para llegar a la vena aorta. Wow. O sea, ¿dónde estuviera yo ahora mismo? ¿Qué fuera de mi vida ahora mismo? Aleluya. Dios no quiso que eso sucediera porque Dios, cuando tiene un plan, Él lo lleva a término. Ay, ay, Yo lo creo en el nombre Así poderoso de es. Jesús. Mi vida siguió todavía haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Tremendo. Hice cosas que de verdad le digo, Señor, yo sé que tú lo borraste todo eso, porque Aleluya. cuando llegué a ti todo eso borró. Así es. Cuando Él quería matarme a todo costo, Él no quería que yo fuera feliz para nada. Era un hombre que quería posesivo. Y sé que Dios tiene un plan para tu vida, Así es. porque Dios rescata a todo el mundo. Dios no deja a nadie sin rescato. Así Somos es. nosotros los que no llegamos a Dios. Aleluya. Cuando Dios llega, se queda en nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios se queda para siempre. Así es. Pero cuando vivimos solamente más para allá que para acá, no. Tenemos que afirmar nuestra vida. Gloria a Jesús. Y seguí, era cristiana y estaba involucrada en la iglesia siempre. Me han gustado trabajar para los niños, para los jóvenes. Ese es mi ministerio, ¿Y cómo niños, usted, jóvenes. escúcheme, doctor, cómo usted, ya después de pasar, por ejemplo, esa vida desde niña, una vida de persecución, una vida que el enemigo no quería, desde el momento de su madre que usted creciera, luego de pasar todo eso, entramos en esa parte, ¿cómo usted conoce al Señor? ¿Cómo usted acepta a Cristo? Bueno, me hicieron un llamado hace muchos años. No me recuerdo bien ahora mismo, pero era algo quizás que no era profundo. Quizás por una emoción lo acepté. Aleluya. Porque me recuerdo que lo acepté por una emoción. Cuando usted ve, le hacen el llamado que usted pasa, quizás, venga, pase. Sí. Y acepté al Señor en una campaña afuera, al aire libre. Sí. Nada, en el 2007 nosotros trabajamos siempre para los niños, pero era una vida vacía. Era una vida que no era completa. Aún estando en el Evangelio. Amén, sí. Mm. Sí, era una vida más tibia. Aleluya. Pero trabajábamos porque teníamos amor por los niños. Sí. Eso no se quita. Eso queda ahí. Cuando tú tienes amor por alguien, Sí. cuando el amor de Dios está en ti, eso no se quita, eso se permanece para siempre. Jesus. Porque Dios, cuando pone el amor en ti, no importa que tú estés descarriado, pero el amor de Dios está en ti. Lo único que tú tienes que escudriñar más y buscar a Dios en oración, porque las oraciones llegan a Dios. Yo sé que las oraciones rompen Sí, cadenas. Sí, sí. Entonces, cuando yo, en ese entonces, trabajamos en la iglesia, hacíamos obras teatrales, nos bautizamos en el 2007 Aleluya. y seguimos trabajando para Dios. Pero mi vida continuaba aquí y allá. Gloria a Jesús. O sea, no había una firmeza en Dios. Un encuentro No, con Dios así. No, no. había un... No hay muchas personas que reciben a Dios y quizás muchas personas no le dan seguimiento. Wow. A veces aceptamos al Señor y quedamos todavía vacíos, Aleluya. pastor. Quedamos vacíos porque eso tiene que sentirse dentro. Eso tiene que ser una comunión con Dios ahí. Sí. Porque el Señor dice, ok, ven como tú estés, que yo te voy a ayudar. Sí. Y el Señor nos ayuda, pero si nosotros persistimos en lo que Dios quiere Aleluya. y nos alejamos del pecado, porque el pecado es que nos lleva a nosotros a no, esta carne, a someterla a lo que Dios quiere. Santo. Y seguí en ese entonces, pastor. Conocí a mi Aleluya. esposo por internet, Sí. italiano. Gloria a Dios. Yo creía que era la solución para mi vida. Por un lado sí fue la solución, pero por otro no. Aleluya. Porque digo, bueno, conozco a este hombre y quizá me voy del país Sí. y este hombre quizá. Y su vida cambia. Y también el miedo de que me fueran a hacer algo a mis hijos también. Mm. Y digo, bueno, me voy para... Conocí a este hombre, 7 años Sí. hablando por internet. Él estaba casado, pero estaba separado 10 años. Sí. Y decidió venir al país. Y mi hermana me dijo, no te cases. Mm. Quizá mi hermana en ese entonces fue un Jesse, el de la Biblia. Sí, sí. No te cases. Y yo por encima de mi hermana me casé. Mi hermana, una muchacha cristiana, Sí. una muchacha que Dios la usa mucho, que todavía no ha dado su brazo a torcer desde hace más de 30 años en el Evangelio. Nunca se ha desviado para ningún lado, siempre se ha mantenido
íntegra, Aleluya. trabajando para Dios. También ella trabaja para Dios, es misionera, ella es evangelista, Tremendo. ella es completa todo. Entonces, me casé con este hombre. Sí. Creía que mis problemas se iban a solucionar. Ay, ay, ay. Me llevé a mi hija a Italia, nos fuimos al mes. Me llevé a mi hija a Italia con 8 años. Ella tiene 19 años. A quien le mando un saludo a mis hijos, que son mis sosteños. Que Dios lo bendiga. Son a los que todos me ellos. sostienen a mí en mi vida espiritual, mi vida en Cristo. Son ellos que me dicen, mami, sí hazlo. Aleluya. Donde muchos no creen en el poder de Dios. Y aquí lo esperamos también a ellos para cuando quieran. Amén. Nada, pastor, me casé con este hombre y comenzó el infierno otra vez, peor. Ay, 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 ay. Ese hombre, cuando yo me fui con mi hija, nos maltrataba psicológicamente. Uf. Y mis hijos aquí en República Dominicana, los dos, los tuve que dejar. Lloraba todos los días. Un niño de 11 años, de 13, solo con mi mamá, pero no con el cariño de su mamá. Exacto. Y yo tenía una foto siempre que lloraba por ellos. No había día que yo no lloraba por mis hijos. Algo que Dios me prestó, porque nosotros los padres no sabemos el préstamo que Dios nos ha hecho. Unos hijos valiosos que nosotros, si los crecemos aquí en este evangelio, ellos crecerán como nosotros los hemos Gloria a Jesús. como nosotros los criamos, así ellos Exacto, crecen. Exacto. Y nada, yo los crecí en el evangelio a ellos. Siempre los crecí en el evangelio, con mis dudas, con mis fracasos. Sí. Nada, comenzó el enemigo a maltratarnos allá en Italia. Yo lloraba mucho, pero sí encontraba personas que de verdad, cuando Dios manda, Aleluya. encontraba ángeles que nos daban quizás de comer, nos daban, para que usted vea, pastor, que no solamente porque usted está en Italia, usted va a llegar allí todo color de rosa, no. O sea que su esposo, que se casaron, italiano, que se la lleva a Italia. O sea, cuando llegan allá, usted no tiene una vida diferente a la de aquí. O sea, no es mejor en lo económico. También allá le tiene necesidades. Bueno, pastor, siempre los inicios son difíciles, porque cuando yo llegué allí, todo es difícil cuando usted llega la primera vez. Sí. Usted tiene que tener una base para usted estar allí, porque nadie en ninguna parte de Estados Unidos lo va a tener en su casa un mes, porque usted va a molestar si usted no tiene. Pero si Dios va caminando en su vida, depende. Aleluya. Ahí me afirmaba con el Señor. Dios me dio un don, el que le dio a José, de soñar. Santo. Yo sueño, cuando digo, Señor, quiero soñar esto, quiero que tú me reveles. Aleluya. El Señor sí me revela. Yo escribo todo lo que sueño, todas las cosas que el Señor me revela, las escribo, las pinto. Tengo muchas cosas que Dios me ha revelado hasta ahora, hasta mis 48 años que tengo, Dios me ha guiado. Y nada, pastor, llegamos allí y tenía que trabajar. Sí. Mi esposo era trabajaba en una bomba de gasolina. Sí. Y se lleva a mi hija a las 6 de la mañana. Pero sí una cosa, fue un hombre que nunca abusó de mi hija, fue un hombre correcto. Me llevaba 20 años, pastor. Oiga cómo es la Él ya cosa. 20 años Sí, usted. Wow. 20 años. Tremendo. Quizás yo lo tenía como mi esposo porque lo cuidaba. Digo, decidí casarme con él, Sí. pues tengo que estar con él. Claro. Porque ya mi vida espiritual, yo la entendía, pero no la ponía en práctica. Decía, el matrimonio es para siempre si usted se Sí, casa. sí. Él era católico, me llevaba a la iglesia, pero él me quería tener, era controlada. Sí. Me llevaba a mi iglesia, a la mía que yo asistía, Sí. a la Asamblea de Dios. Encontramos una iglesia, sí. Exacto. Pero ya usted sabe, salíamos discutiendo de la iglesia porque le decía, eso es lo que dijo el pastor, yo lo sé. Y eso fue una trayectoria, pastor, para no hacerle el cuento más largo. Muy fuerte eso. Cuando una vez decidí, le dije a mi hijo, si yo no voy un año a buscarlo, me voy de Italia. Y él no quería que yo me llevara a mis hijos para Italia. No. No, vamos a dejarlo allá. No me le mandaba nada, no. Mire, pastor, Wow. le voy a ser sincera, yo le Tiempo robaba a de- mi marido Uf. para poderle mandar a mis hijos. Gloria. Porque él tenía mucho dinero. Sí. Yo le robaba el dinero. Y me iba escondida a un sitio porque vivíamos en campaña, lo que dice el campo. Sí. Y aprovechaba un bus. Y ahí todo el mundo se conoce. Yo trataba de salir lo más
discreta posible, de que al Silenciosa. mercado a comprar para mandarle algo a mis hijos. Uf, Le robaba el dinero yo a él. wow. No me da pena decirlo porque ya Sí, Dios me claro, cambió, claro. Dios cambió mi vida. Él se- Pero era cristiana, pastor, oiga, ¿cómo es? Así somos muchos cristianos que de verdad somos cristianos y hacemos creer otra cosa. Uf, No sabiendo que usted no me ve, pero Dios ve todo. aleluya. Entonces Sí, tenemos que tener temor de Dios Sí, porque sí, Dios sí. es soberano. Dios no puede ser burlado por nosotros. Dios es único. Aleluya. Entonces, Wow, mire, Dios mío, es que lo que usted nos está contando es tan terrible. Porque es que acá, por ejemplo, en Dominicana y en muchos países latinos de pocos recursos, ¿verdad? Mayormente cuando una mujer o un hombre encuentra una pareja de otro país, un país ya superado, como es Italia, ¿verdad? Estados Unidos, amén, Canadá, esos países amén, superados, usted dice, bueno, ya yo encontré aquí cómo cambiar mi vida, cómo cambiar mi familia, Amén. mis hijos, y Amén. todo va a ir bien, amén, todo irá color de rosa. Pero la realidad de lo que usted vivió da voluntad o ganas de llorar. amén, Cuando usted llega a Italia, ve que su esposo no cumple, no quiere que usted lleve sus hijos para Italia, no le da dinero para mandar a su familia Amén. acá, y usted sabiendo que aquí falta a veces quizás un jugo en la nevera. amén, amén, Yo me imagino ese proceso en su vida, amén, usted llorando todos los días allá y sin poder venir. amén. Dios mío. Usted me ha hecho una parte muy importante de que él tenía dinero, Sí, pero él no le da dinero para usted enviarle a sus hijos acá. no. ¿Qué hacía con ese dinero este señor? Bueno, él decía, mi marido decía, en el bolsillo se ve más bonito el dinero. Tenía en el banco su dinero y nos hacemos más miserables, pastor. Siempre nos hacemos más miserables. Porque quizás lo que le voy a contar más adelante Sí. lo va a impactar un poco. Aleluya. Porque cuando yo le dije a él, mira, lo engañé. Le dije, mira, vamos a traer mis hijos para las vacaciones, vamos a traerlos. Y ellos van a venir para las vacaciones. Me dijo, ok, amores, sí, ok, está bien. Dijo, usted cayó el Pero hombre. cuando él se incomodaba, ¿no? Un mes sin comer nosotros. ¿Cómo? La misericordia de Dios, porque en Italia no se pasa hambre, pastor. No, allá nadie sufre hambre. Pero sufre otras necesidades, el calor de su familia. Usted tiene unas tierras que usted no conoce, de gente que usted no sabe quiénes son. Pero habían personas que me daban el aceite, que me daban la verdura, que me daban la ropa. Personas que yo sé que Dios puso en mi camino. Ángeles. Ángeles quizás del mundo, pero ángeles yo sé. Dios manda a cualquier persona a bendecirlo, no importa. Así es. Y traímos los niños. Después él no quería mandarme el pasaje. Me dice mi hermana, mira, si tú no le mandas el pasaje, tú no la vas a ver más nunca. Porque él me amaba en su modo, Sí. a su manera. Sola, él la quería sola. Sí, ahí sola, encerrada. sola, sí. Y era un hombre que era muy difícil en la ciudad donde vivíamos. Él no se relacionaba con nadie. Tenía 12 años sin hablar a su hermano. Uf, Y yo me relacioné con su familia. gloria a Dios. Entonces busqué el amor de la gente y la gente me quería tanto en ese. Y yo a cualquier persona iba a ver enferma. Ya Dios puso el sentir en mí, ya Dios sabe para lo que me marcó. Aleluya. Y yo sentí amor por la gente, ese amor nunca se me fue, Gloria a Dios. pero sí seguía, Sufriendo. no, y seguía fuera de los caminos del Señor. Ok. Estaba tibia, Sí. pero sí buscaba al Señor cuando tenía necesidad, porque lo buscamos cuando tenemos necesidad. Ay, 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 ay. Cuando estamos bien no buscamos al Señor, Mm. pero cuando tenemos necesidad sí lo buscamos. Y aprendí, Señor, sácame de aquí. Estaba esperando un permiso de soyorno, que era lo primero. Después esperando una ciudadanía, que era, para mí fue un calvario. Para mí yo lloré lágrimas de sangre donde yo lo busqué, donde yo decidí mi vida, porque Dios no nos maltrata, Dios no nos hace cosas malas. Nosotros creemos que todo es Dios. Ay, no vas mal, es Dios. No, no, no. Nosotros mismos tenemos nuestro propio albedrío. Nosotros mismos nos buscamos las cosas, Sí. pero Dios es fiel hasta siempre. Wow. Y Dios es como un Dios cuán- de amor. ¿Como cuántos años allá se tarda para recibir una ciudadanía? Porque
hay que entender que mientras ella esté por debajo de él y no tenga ciudadanía, o sea, o al revés, mientras no tenga ciudadanía, tiene que estar soportando todo esto. Sí, porque él tiene que firmar, pastor. Sí. ¿Cómo, qué tiempo? ¿Cuántos años? Bueno, en aquel entonces eran 2 años, porque ahora son 4 años. Sí. Recibí mi permiso de soyorno de que llegamos, pero un proceso donde él sí tenía esa voluntad de ayudarme. Sí, eso sí puedo decirlo, que en eso Sí. él se preocupaba mucho. Pero cuando yo recibí la ciudadanía italiana, yo estaba dejada de él. Porque nosotros fuimos muchas veces a la corte, vamos a decir, a la corte, Sí. y él prometía de mantenernos. De Bueno, cambiar. ese día yo decidí dejarlo, irme a vivir. Me consiguieron una casa de 50 metros cuadrados, que es una casa pequeña, Wow. pero ahí éramos felices nosotros Aleluya. 4. Y él pasaba todos los días por ahí. Yo le decía, mira, la próxima vez que pase por aquí, te va a ir mal. Y lo veía yo lloraba mucho. Conseguí Sí. trabajo también, gracias a Dios. Y le digo a mi hijo, tu mamá se va de aquí. ¿Y tú crees que con 500 euros ella lo va a mantener a ustedes? Dios Digo yo, no, yo me voy de aquí. Estaba todavía, no había hecho separaciones con él. Le dije al abogado, vamos a esperar porque él está enfermo. Vamos a ver. Sí. Y en ese entonces trabajaba, ganaba poco, pero me daba para todo. Gloria. Gracias a Dios. En el supermercado el Señor era muy bueno conmigo, me regalaba cosas. Mire, pastor, le voy a decir esto. Nos regalaba cosas vencidas y nosotros no las comíamos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Elías no se recibió un cuervo? Quizá eran personas o Sí. quizá eran cuervos de verdad. Sí. Quizás, ¿qué le llevaban los cuervos a Elías? O quizás no eran cuervos, sino eran personas. Sí. Entonces, ahí el Señor nos comíamos todo. Y ese Señor nos daba de verdad y nos daba cosas Sí. que estaban bien. Sí. Un italiano nos ayudaba. Que las personas no veían, mire, tenga esto, una botella de pomodoro para... Sí. Y vi la gloria de Dios ahí y el dinero nos daba. Un día el síndico me regala 100 euros, me dice, mire, ese es para la hueva de los muchachos, porque pagaba transporte a ellos. Sí. Oiga, ¿quién usó el Señor? El síndico. El síndico de la ciudad. Sí, me vio un día en su carro y me vio pasando y me dijo, mire, usted es la mamá de Tobías y Ismael, sí. Dios. Mire, y me regaló 100 euros. Gloria a Dios. Digo, Señor, mira, tú estás conmigo. Así es. Pero todavía, pastor, seguía, aún yo viendo la gloria de Dios, seguía Tibia. haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Wow. Gloria a Dios. Porque a veces pensamos que todo es pecado. Las cosas que están fuera de Dios es pecado. Sí. Dice el Señor que todos los pecados son iguales. Así es. Porque a veces pensamos, no, matar, robar, no, todos. Porque el Señor es un Dios perfecto. Un Dios de amor, un Dios que es puro. Aleluya. Y es, o sea, Dios es todo. Así Cuando dice es. tú sé santo, es porque es apartado. Aleluya. Y continúe mi vida. Le dice una señora, va a la casa de mi marido y le dice, Pascuales, pero esa señora con esos 3 niños, ayúdala. Esta palabra nos mandó decir, se pueden morir los 4. Uf. Por mí se pueden morir los 4, confesó con su boca. Y cuando un día yo le dije, amore, tú debes perdonar a tu hermano, ni muerto lo perdono. 12 años con su familia por dinero, por la herencia de la mamá. Tiene un corazón muy duro, Nada, mi marido enfermó. Él creía que no iba a morir. Él decía, yo estoy sano, yo no tengo nada. Comenzó con la próstata. Ok, lo operaron. Un día llega la ambulancia. Yo lo veía porque yo vivía cerca. Sí. Lo veía por el balcón. Siempre estaba pendiente. Sí, vivíamos no tan distante. Y le preguntan al hermano, ¿usted sabe dónde vivía Pascuales? Una fiebre en 40 tenía esa noche porque el cáncer es una cosa. Sí. El hermano le dijo, no sé dónde vive. Uf. Había ahí una tiranía y no estaba Dios por ningún lado, pastor. Tremendo, tremendo. Cuando él tenía eso, pastor, cuando le hacen la última evaluación, Sí. usted va a creer que mi marido tenía metástasis en todos los órganos ya. Wow, un cáncer ya. Le regado. dieron a fines de una fecha, quizá noviembre, y murió Vida. en mayo
murió antes. Sí. Cuando eso estaba yo en Liguria, que estaba teniendo un señor, mis hijos estaban allá donde él, yo me tuve que ir. Liguria es otra ciudad. Sí, de Italia. él tiene 2 hijos grandes. Y los hijos, usted sabe, cuando se trata de herencia, yo... Sí. Y me llama el hijo, me dice, mi marido tiene una aseguración de vida, a nombre mía y a nombre de su hijo. Sí. Eran 2 hijos solamente, pero la hija era También ellos, enemiga. enemigo. Dios, pero este Pero mire cuando la gente muere, como todo el mundo se reúne. Sí. Me llamaron, ven, que es la única persona que te tengo. Digo, el diablo, el Señor reprenda al diablo. Y yo sé por dónde venía el hijo. Sí, Cuando digo yo, por amor a Dios, yo voy a ir, porque soy su esposa todavía. claro. Mire, yo no me separé de él, Sí. y ya la separación venía. Sí. Yo no me separé en ningún momento de él. Y cuando llegué, la primera cosa que me dice, ven, mira papá. Papá, él me fue a buscar a las 10 de la mañana a la terminal. Sí. A las 9 de la mañana, él fue al banco. Sacó todo el dinero que había en el banco. Porque mi Eso marido... es ilegal. Sí, ya mi marido me había Sí, muerto. Cuando sí. una persona muere, ya tú no puedes hacer nada. Eso es ilegal porque estaba el nombre de usted también. Sí, él no podía hacer nada de los heredes que eran... Sí, sí. Porque mi marido decía, a mi hija no le toca nada. Digo yo, amores, si tú mueres, no digas... Él pensaba que nunca iba a morir. Wow. Y mi marido murió, pero era tan malo que su hijo se robó el dinero. Entonces sacó el dinero. Todo lo sacó. Más de 40,000 euros en ese momento. Lo Mucho exportó a otra dinero. cuenta. Mi marido nunca le iba a permitir a él. Él le dio esa autoridad para sacar dinero, 100 Sí. euros para la enfermedad de él. Le dio Sí. una firma a él en el momento. Cuando mi marido muere, me dice, mira, viene llorando en el ataúd, le dice, papá dijo que no pelearemos por nada. Y el Señor reprenda al diablo, yo no sé por dónde viene este. Sí. Bueno, el caso fue que me contaron después que el hijo encontró 8,000 euros en una matonela abajo de la cama de mi marido. Oiga, mi marido como era tan avaro. Wow. Él lo cogió ese dinero. Y ese día me dice, mira, yo te voy a dar $100, 100 euros para que coja el tren. Oye. Yo me fui. Digo, yo dejé todo botado. Digo yo, me fui. Pero me fui con una paz, pastor. Gloria a Dios. Yo no pensé en herencia, no pensé En en nada. nada, en nada. Solamente la pensión que me tocaba por ley, 2 Sí. pensiones de la Alemania e italiana, Sí. que tenía que hacer el proceso y todas esas cosas. Pastor, comenzó de nuevo el enemigo, no me dejó. Y yo seguía. ¿Y no había casa propia? Sí, él dejó 3 casas, una plantación de oliva, de oliva, de aceite, De aceite de oliva. un bosque porque allá se usa la leña para el invierno en la chimenea, Sí. porque estamos en el sur. Sí. Y yo no pensé en nada de eso. Ni una casa le quedó a usted nada. Después, no, Ok. eso estamos todavía con un abogado que es Puede ser. pastor, un pastor muy reconocido de allá, Perfecto. de una ciudad, que me pasó el caso a él porque tenía otro abogado que era con quien yo trabajaba y me querían tener ahí. Sí. Pero eso es Perfecto. otra historia. Sí. Nada, pastor, lo enterramos. La iglesia se llenó. Le decían, estamos aquí por ti. Porque fuiste la única que aquí, de verdad, donde quiera que había un enfermo, tú ibas. Pero no por tu esposo. Aleluya. Porque él no marcó nada aquí. Él no visitaba a nadie. Él no era sociable. Y yo, gracias, Señor. Pero seguía mi vida igual. Y Dios me hablaba. Y Dios me hablaba. Y Dios me decía tantas cosas. Siempre me hablaba con un tsunami. Un tsunami siempre. Yo decía que donde yo vaya a vivirse en alto, en alto. Y así mismo fue. Cuando mi esposo llegamos era en alto. Y veía siempre el mar. Aleluya. Y nada, y cuando la vida continuó pasando, Sí. me fui para mi hermana. Todavía hay pastor, el enemigo todavía. Mi proceso era un proceso. Yo estaba Muy pasando el fuerte. desierto. Pero sabía que Dios tiene un plan para mi vida. Pero Así es. cuando llegan de mi hermana, con estos 3 muchachos y un perro, donde mi cuñado italiano, llegué allá, O sea, cuñado era hermano de sus. y el fallecido. esposo de mi hermana, mi perfecto. cuñado. Dejé todo botado para allá.
Dejé un abogado que para mí se vendió, no sé. Sí. Y dejé un abogado donde yo podía yo misma, quizá, oiga, la cosa de Dios, podía yo misma a la policía decir, mire, Claro. y yo fui al banco y todo me explicaron, todo, como esposa me explicaron todo en el banco. Todo lo que él Pero sacó el mire, esto es así, pero nosotros sabíamos que él había muerto. O sea, una persona puede venir, pero, y me decía, no te preocupes, que ese dinero está ahí, expostado, me decía el hijo. Sí. Ese dinero está ahí, ese dinero está ahí, y me decía siempre que estaba Sí. ahí. Yo sabía lo delincuente que era él. Nada, y cuando caminamos, llegamos de mi hermana, ahí, pastor, yo le digo que yo dormía como los animales, porque dormíamos 7 personas en una habitación, yo dormía en medio y salía todos los días a buscar trabajo. Muy Metí la difícil. pensión, lloraba, yo, Señor, ayúdame. Y el último día, pastor, que yo creía que mi vida se iba a derrumbar, que vengo yo caminando, digo, Señor, no puedo más. Santo. Hasta hoy llegó mi vida, yo no puedo más, ya no encuentro trabajo, no sé qué hacer. Y antes de eso le dije, Señor, mira, que esta pensión sea tú que le ponga valor. Y cuando caminando llegué a la puerta, dije, Señor, mira, no puedo más. Aleluya. Que cuando yo entre esa pensión esté ahí. Santo. Cuando yo verifiqué dónde estaba en la letra, ahí estaba la pensión, pastor. Aleluya. Y Dios me dio el doble de lo que yo pensaba. Gloria a Dios. Tremendo. Me llegó una primero, después me llegó la otra. Sí. Y Dios me dio para yo mudarme. Aleluya. Tuve que vivir con mi hermana porque en ese entonces ella se iba a divorciar de su esposo. Pero conseguimos una casa grande donde yo iba a tener mi habitación, mis hijos iban a estar tranquilos. Sí. Y ahí me llegó la pensión de tanto. El Señor comenzó, me la aumentó. Yo, Señor, mira, Gloria. te voy a servir. Aleluya. No por lo que tú me das, sino porque tú sabes mi vida. Así es. Y ahí, pastor, en esa casa habían demonios. Otra. No, a donde yo estaba primero, habían Sí. demonios. Yo veía esos demonios. Y yo luchaba con los demonios en sueños reales, así. Una guerra palpable, física y espiritual. Porque yo me metí en ayuno en esa casa donde mi hermana. Uf. Cuando yo le dije, Señor, y comencé a hacer la vida, me metí con un hombre casado, pastor en ese entonces, Sí. una sola vez. Dije, no estoy haciendo bien. Y comencé, mi vida tiene que cambiar. Sí. Hice cosas y, Señor, se me presentó el Señor en una barca Aleluya. real. ¿Y sabe qué palabra me dijo, pastor? Que hace 7 años, lo recuerdo como ahora, me dijo, estoy cansada de ti. Uf. Tú no vas a morir, pero todavía tú no eres salva. Ay, 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 ay. Me dijo, tú no vas a morir, pero todavía tú no eres salva. Pastor, y esa palabra como que a mí se me entraron dentro. Yo dije, Señor, Sí. cogí un temor del Señor. Y desde ese día mi vida cambió. Ahí comenzó el encuentro real con Dios. Ahí comenzó ese encuentro real con Dios, pastor. Mire, Aleluya. desde ese día mi vida cambió. Santo. Señor, yo te mandé a las naciones, te di un pasaporte para que tú lo uses. Uf. Todo lo que tú tienes te lo di yo. Aleluya. Y me hablaba, pastor. Cada vez que iba a viajar se me presentaba inconveniente y mi Señor me decía, esto fue lo que yo te di y tú vas a llegar, con dificultad vas a llegar. Dios mío. Aleluya. Pastor, y a mí me pasaron cosas que yo dije, nunca renegué a Dios. Yo, Señor, aunque no vea nada, creer en ti. Gloria a Dios. A mí me engañaron con pasajes. Y el Señor me dijo, tú vas a viajar. Dice, Señor, ¿a qué tierra tú quieres que yo vaya? Cuando le decía, voy a Santo Domingo, no, tú te vas para acá. Y me lo presentaba en sueños. Aleluya. Y tenía sueños reales con el Señor. Santo. El Señor comenzó, me llevó al Salvador sola. Me decían la gente, tú no vas para El Salvador porque allá están los maras. Sí. Y allá, en el tiempo que el presidente Sí. Bukele, que está haciendo un buen trabajo Sí, en El está Salvador, limpiando todo ahora mismo. que es cristiano, un hombre Sí, de sí, Dios. Sí, sí, que Dios lo cubre. Lo Pero en el bendiga, tiempo Señor. que yo fui a El Salvador estaban las maras, salvatruchas, Sí. estaban bandas que Número 1. me decían, mi hermano, tú te vas para allá, donde allá, no, allá eso es peligroso. Sí. Digo, Señor, mira, tú eres que sabe de mi vida. Tú me enviaste. No conocía a nadie. Oiga cómo es, no conocía a nadie porque el evangelista donde yo iba fue a mi casa, yo no estaba en ese tiempo en mi casa, él fue de visita a mi casa. Sí.
Entonces cuando llego al Salvador, digo, yo me voy para allá. Tú me mandaste y yo voy. Esforzada y valiente. Alabado sea Dios. Fui muy valiente. Sí. Cogí para El Salvador. De ahí duramos. La gloria de Dios se manifestó. Las almas. Muchos pastores me invitaron a la iglesia. Después de ahí fuimos a Guatemala. Nos fuimos por vía autobús. Sí. Pero tuvimos que pasar la frontera. Sí, claro. En Guatemala estábamos en aldeas indígenas, yo tengo todas esas fotos, tengo videos. Aleluya. Estábamos en las aldeas indígenas, que eso es una cosa gloriosa, donde las almas, 15 personas en una casa vivían. Y me dijo un pastor de allá, de Guatemala, mire hermana, usted sabe que esos areticos, allá ellos son muy religiosos, muy... Yo le decía, mire pastor, Dios me mandó, a mí no me mandó hombre. Y por encima de eso me fui con mis aretes. Aleluya. Ahí se vio la gloria de Dios. Teníamos una campaña de 4 días. Tremendo. Y Dios se manifestó en una forma terrible. Los muchachos que venían de encima de mí, los niños, hermana, que nos enseña a hablar italiano. Dios. Y el pastor, y nos daban las mejores comidas, nos daban, como dormimos en el suelo, así mismo dormimos en hoteles. Sí. Porque el misionero tiene que Está preparado. para la guerra. Así es. Y yo me sentía, yo era feliz. Gloria a Dios. Duré un mes allá. Para la gloria de Dios fue de bendición para mí El Salvador, los hermanos, hermanas que iban. Hermana, mira, traeme un regalo cuando me... Y hermana esto, y hermana, y todo el mundo. Y yo, mire, yo me sentía chiquitica de tanta gente. Llena de gozo. Y después volví otra vez. Señor, ¿dónde quiera que tú vayas? Me voy para El Salvador otra vez. Cuando me dice, Señor, me dice mi hermana, mira, ¿y por qué para El Salvador no vamos a Venezuela? Digo yo, no. Yo iba con mi hermana para Venezuela. Sí. No conocía a nadie. Una hermana de Italia me presentó unos pastores jóvenes, muchachos que trabajan de verdad. Aleluya. Cuando me los presentó, comencé a ver las páginas de Facebook de ellos. Trabajan solamente con niños. Digo, ay, Señor, pero qué lindo. Muchos niños abandonados, niños sin amor a la familia, muchas cosas. Más de 100 niños. Aleluya. Cuando ya comenzó ahí, estoy hablando de mi vida reciente ahora, Sí, cuando fui a sí. Venezuela, el enemigo se quería interponer. Alabado Digo, sea Dios. Venezuela, ¿te recuerdas que mataron a un hermano de nosotros allá? Quiero que tú vayas, que vayamos a la cárcel a ver cómo fue todo y esto. Sí. Cuando mi hermana dijo a mi hermana, terminantemente no, tú no vas para Venezuela, dijo a mi hermana. Dios. Allá mataron a un hermano de nosotros. Yo, pero fue en la cárcel, a mi hermano lo mataron en la cárcel. Tú no vas para allá. Y mi hermana, mira, Salvador no quiere que... Y la gente, tú vas para... A cada persona, nadie me supo. La única que me dio coraje fue mi mamá y mis hijos. Mami, donde quiera que tú vayas, te apoyamos. Y la gente me decía, tú vas para Venezuela, donde atracan, donde matan, donde le ponen al baño le ponen bomba y una serie de cosas que me dieron de Venezuela. En Venezuela no se puede entrar. Venezuela, bueno, me quedaron a Venezuela como un monstruo. Wow. Es tremendo, mi hermana. Es muy fuerte porque podemos ver una transición en su vida. Es muy fuerte. Dios sacarla de Dominicana, llevarla a Italia y seguir pasando un gran proceso. Mientras usted testificaba y hablaba, yo podía ver la historia de José. Amén. José recibió una palabra de parte de Dios, Amén. pero José sufrió mucho para ver la manifestación de esa palabra. Y al final de todo lo que pasó José, que fue vendido, hermano, pasó de todo, estuvo en la cárcel, estuvo en otras ciudades, pasó muchas vicisitudes. Al final vemos que José fue una bendición para su familia y para la nación. Amén. O sea, a pesar de todo lo que usted vivió, pasó, yo puedo entender que era un plan de Dios. Amén, gloria a O Dios. sea, era un plan de Dios para Dios llevarla a otros niveles. Amén. Es verdad que no fue fácil. Amén, gloria a Fueron Dios. muchas las lágrimas que usted derramó. Amén. Fueron muchos los momentos que quizás dijo, me voy para mi país porque en mi país Amén, gloria estoy a cerca de Dios. mis hijos. Amén. Fue muy fuerte. Y yo sé que hay muchas vidas ahí también que están conectadas con nosotros ahora mismo,
que puede que estén pasando ahora mismo todo eso que usted pasó. Amén. Pero si ellos tienen una palabra, así como Dios le habló a usted, y tienen un llamado, queremos decirle que no se detengan. Amén. Queremos decirle que no se rindan. Yo quisiera que usted haga una oración especial Gloria a Dios. por ese pueblo, esa nación que Gloria a está Dios. conectado con nosotros Amén. ahora mismo. Antes de despedir el video, que usted ore por ellos para Amén. que ellos reciban fuerza Amén. y puedan seguir adelante como usted también lo Gloria a hizo Dios. así. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por este día, Señor, otra vez. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me has traído, Señor, a este lugar, Gracias, Padre. Señor. Un lugar, Padre, de paz. Un lugar, Señor, que de verdad se predique el Evangelio, Padre Santo. Mira, Señor, te pido, Señor, que cada alma, Señor, que esté viendo este video, Sí, Padre Santo, ellos se centren, Padre, que debemos pasar por el desierto, pero debemos atravesarlo. Sí, Jesús. Debemos confiar en el Dios que nos mandó, que no importa lo que el enemigo ha dicho, Padre Santo, porque en tu nombre, Santo, desbaratáramos todo plan del enemigo, Padre. Sí. Si no confiamos en ti, ¿en quién podemos confiar? Y a ti que me estás viendo, te digo, levántate, álzate, Sí. que no es el momento de tú botar lágrimas si el Señor está contigo. Aleluya. Te digo en este momento que luches por lo que tú quieres. Si tú amas de verdad a Dios, tú esperarás en Él. Sí. Porque recuerda que para Dios 1000 años es un día, para nosotros 1000 años es 1000 años. Aleluya. Pero Dios te va a levantar de ese proceso que tú estás pasando. Yo sé que Dios te va a levantar Sí. con gloria, pero sigue esperando en Él. No te desmayes. Mira que el mundo es un camino de muerte, pero Dios tiene salvación para tu vida en este día. Sí. Lucha, lucha por lo que tú quieres, pero en el nombre poderoso de Jesús lo vas a lograr. Sí. Porque el mundo solamente te dirá, no puedes, pero Dios te dice, sí, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Sí, sí. Y yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida, en mi familia. Tú vas a restaurar todo lo que se ha quebrantado en mi vida. Yo esperaré en ti, no importa lo que sea. Porque si tú no vienes a salvarme, yo sé que tú tendrás, Señor, ese plan para venir a buscar a tu pueblo y yo me iré contigo. Pensemos en la salvación de nuestras vidas, no lo que estamos pasando ahora. Porque recuérdate que Dios pasó más que nosotros y soportó. Él mandó a su Hijo amado a morir por nosotros. Entonces tú tienes una solución en tu vida que decir, esperaré hasta ese día que Dios me rescate. Y si no me rescata, Él verá en mi ayuda. Yo sé que Dios te va a salvar, te va a sacar de ese proceso, pero espera en Él. No importa el proceso que dure lo que dure. Dios tiene un plan para tu vida, pero si tú le buscas de verdad, si tú le buscas de verdad, con tu interior profundo, si tú lo buscas en espíritu y verdad, Él va a hacer algo con tu familia, con tu vida. Yo lo creo porque Dios me sacó de donde yo creía que el enemigo me iba a derrumbar, pero dije, un día creí en ese Dios vivo y de poder, que me sacó de lo más profundo del túnel donde no veía luz, y vi su luz admirable, y vi lo que Él hizo en mi vida. Lo puedo hacer contigo, porque tú me dices a mí, es muy fácil hablar. No, Dios no ama a todo, Dios no tiene excepción de persona. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Y Él va a hacer cosas grandes en tu vida, yo lo creo. Espera en Él. A ti tú que estás en problema con tu esposo, con tu esposa, ten paciencia. Y ese día que tú te casaste con él o con ella, tú declaraste vida eterna para tu esposo, tú que eres cristiano o tú que eres inconverso. Dios tiene un plan para tu familia, pero búscalo de mañana. Búscalo de verdad. Busca de verdad a Dios y Él estará en tu vida para siempre. Porque Dios llega a tiempo. Dios no llega cuando no tiene que llegar. Él tiene un plan para cada vida de nosotros. Cree en Dios. Búscale. No te detengas. Porque yo no me detuve. Aún con mi fracaso llegué hasta la meta y todavía falta. Porque debemos estar aquí hasta el fin. Y vendrán grandes cosas. Y yo sé que Dios nos va a librar de todo esto. De algo que no es verdad, que el hombre ha creado. Porque Dios es eterno. Y cuando Dios promete, cumple. Y cuando Dios dice, esa es mi hija. Y nos marca para siempre. Dios nunca se alejará de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él.
Porque cuando tú hiciste un pacto con el Señor, fue para siempre. Tú te olvidaste del pacto, pero el Señor nunca se olvida del pacto que tú hiciste con Él. Porque a la fines ya tú te acordarás, Señor, es verdad. Yo hice un pacto contigo. Y yo sé que tú estás vivo y me vas a rescatar. Y como me rescató a mí, así puede hacer con tu vida. Sí. Y todavía hay otro testimonio que tú verás lo que Dios puede hacer con tu vida. Y espero que tú le busques a Dios, pero búscalo de verdad. No lo busques ficticiamente. Deja el chisme, la envidia, la amargura. Deja todo lo que te hace mal, que no es de Dios. Porque Dios quiere que tú seas íntegro como Él. Dice el Señor, todo lo que Dios cree fue perfecto. Dios no hizo porquería en el mundo. A ti que tú estás en un momento de angustia, de depresión, de drogadicción, de alcoholismo, Dios te puede sacar de lo más vil y menospreciado. Dios es un Dios, que Dios es un Dios misericordioso. Y así como hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y declaro bendición para tu vida. No declaro finanza ahora mismo, pero declaro primero una bendición que es espiritual, que es la que nosotros necesitamos. Y después todo vendrá por añadidura. Dios te bendiga y Dios te gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Wow, tremendo, de verdad que sí. Sé que nuestras vidas han sido bendecidas a través de lo que nuestra hermana, ¿verdad?, ha testificado y de cómo Dios ha estado con ella en todo su proceso para poder llevarla a este nivel que ella ya está y a otros niveles que aún faltan por experimentar en los caminos del Señor. Amén. De verdad que bendecimos su vida, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quisiéramos también comprometerla para un segundo video. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para que pueda testificar de lo que usted vivió actualmente, ¿verdad?, en el país de Venezuela. Amén, gloria a Dios, Jesús. aleluya. Así que yo sé que el pueblo que está ahí estará escribiendo en los comentarios. Pastor, queremos Dios, segunda aleluya. parte de testimonio. Mi vida ha sido impactada, he sido bendecido, Santo, bendecida. aleluya, Y yo sé que Dios seguirá haciendo cosas grandes. Mi hermana, una vez más, bendigo su vida, bendigo amén, su Dios familia, también a usted, pastor. bendigo sus hijos. Amén, gracias. Gloria a Jesús. Y también el lugar que usted llegue y pise, que Dios Gloria a pise Dios. primero. Aleluya. Amén. Su hermano pastor Ignacio de la Rosa se despide. Recuerde que este es su espacio, testificando con excelencia. Amén. Dios te bendiga.